Bienvenidos y bienvenidas a las jornadas internas hacia un repertorio de invenciones didácticas, la planificación de secuencias en el nivel secundario y superior, organizadas por GRIEL, Grupo de Investigaciones en Educación y Lenguaje, perteneciente a la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y en esta oportunidad estamos en el tercer panel, Cuerpo, Voz y Poesía, prácticas en el nivel secundario y superior. Bueno, hola a todos. En primer lugar vamos a escuchar a Karina Kuruchet, que es profesora en letras, integrante de GRIEL, Grupo de Investigación en Educación y Lenguaje, radicado en el CELEIS. Desempeña tareas de investigación y docencia en la Cátedra Didáctica Especial y Práctica Docente del Departamento de Letras de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es docente en los niveles secundario y terciario. Su trabajo, Estar en Poesía, una secuencia para experimentar con la palabra poética y otros lenguajes artísticos. Bueno, Juana, Marian, muchas gracias por esta presentación. Un gusto poder participar de este panel con ustedes. En esta oportunidad quería compartir una secuencia didáctica para abordar la poesía en la escuela secundaria, que con distintas variantes he llevado adelante más de una vez en segundo año en la materia Prácticas del Lenguaje en 2 escuelas de la ciudad de Mar del Plata. A lo largo de la propuesta, como iremos viendo, se realizan consignas de lectura, selección de textos, escritura de invención y visualización, análisis y elaboración de videopoemas, que es el producto final propuesto para cerrar esta secuencia. Para titular esta presentación, elegí el reconocido texto de la obra de Betach, del que seleccioné una cita. Marian, si querés pasar a la siguiente plaquita, la leo y la comparto. Lo poético como forma de estar en el mundo, como forma de conocimiento, que sería un estar abiertos, el ampliar las propias disponibilidades hacia los aspectos artísticos que la realidad nos brinda y hacia el arte en general, con menos prejuicios y encasillamientos. Me gusta referirme a uno de los aspectos de lo poético como el ejercicio de la libertad del lenguaje para expresar nuestras cosas. La propuesta, entonces, parte del interrogante o de la inquietud de cómo abordar la lectura de poesía en el aula de manera que resulte un acontecimiento significativo para las chicas y los chicos, que les permita apropiarse de los textos poéticos y recrearlos desde una experiencia personal de lectura. Sabiendo, por otra parte, la importancia que el audiovisual tiene en la vida de los chicos, la idea de elaborar videopoemas fue una oportunidad para que la voz y la imagen tuvieran un lugar privilegiado en la interacción entre el lector y el texto. Algunos de los objetivos que me planteé fueron que perciban a través de la lectura de variedad de textos poéticos la polisemia y la connotación propias del lenguaje poético, que valoren distintos aspectos de los textos poéticos a través de la escucha de poemas recitados, musicalizados e incorporados a producciones audiovisuales, y que puedan poner en voz e imágenes un poema que les guste y que les resulte significativo. Si querés, Marian, pasar a la siguiente plaquita. Para el primer encuentro elegí el dispositivo Mesa de Libros para proponer la exploración de una gran variedad de poemarios y textos poéticos en distintos formatos, de manera individual o en parejas. Luego les solicité que eligieran uno en particular para leer con mayor detenimiento y observar algunas cuestiones más específicas que después tendrían que compartir con el resto de las compañeras y los compañeros. La consigna era que cada estudiante, pareja o grupo pequeño presentara el libro que habían leído, indicando el título, si se trataba del poemario de un autor o era una antología, qué función cumplían las ilustraciones, si es que las tenía, si había algún tema en común, si se trataba de algún tipo de composición poética en particular, si el formato del libro era convencional o no, y otras cuestiones que cada libro ameritara. Además de esta primera presentación, tenían que elegir 2 o 3 textos poéticos para leer en voz alta y compartir luego el motivo de su elección y lo que habían conversado sobre esos textos, qué nuevas interpretaciones habían descubierto a partir de ese intercambio y todo lo que quisieran comentar en ese momento. El objetivo de esta primera parte de la secuencia era que a partir de esa exploración y de la puesta en común pudieran descubrir que existe una gran diversidad de textos poéticos, de temas, de formas, de formatos, y entonces poder ir conociendo también sus preferencias.
La siguiente etapa de esta secuencia tomó la forma de un taller de escritura, en el cual se presentaron consignas que invitaban a pensar en la materialidad de las palabras, en la relación entre el contenido y la forma, en la construcción de sentidos, en una reelaboración y reinvención de textos poéticos que les permitieran explorar diversos recursos. En las imágenes podemos ver precisamente esta etapa de la secuencia, podemos ver por un lado algunos libros y otros materiales con sus correspondientes consignas y unas capturas de pantalla de los Padlets, que fue, digamos, el recurso elegido para socializar estas producciones, que de todos modos previamente se habían leído en el interior del aula, pero con el Padlet tenían una apertura mayor. Marian, si quieres pasar a la siguiente plaquita, ¿sí? Para continuar con esta secuencia de experimentación con la palabra poética, lo que les propuse fue vincular el texto poético con otros lenguajes artísticos a través de la elaboración grupal de un videopoema. Previamente entonces vimos juntos una gran cantidad de videopoemas, indagamos acerca de sus características, analizamos distintas posibilidades de poner en diálogo el lenguaje verbal, el lenguaje sonoro y la imagen en movimiento para generar distintos efectos y producir sentidos. El objetivo era que pudieran reflexionar acerca de cómo se potencian estos lenguajes, qué efectos se generan al combinarlos, cómo se trabaja la voz, qué imágenes se seleccionan, qué recursos se utilizan, qué se gana en cuanto a la interpretación de sentidos con este vínculo, cómo se transforma ese poema en un nuevo objeto, entre otras cuestiones. Aprovecho para decir que en algunas de las ocasiones en que llevé adelante esta secuencia, habíamos implementado la escritura de un diario de lecturas, por lo que muchas de estas reflexiones que fueron surgiendo a partir de la lectura de los textos poéticos y de la visualización de videopoemas, fueron registradas allí también de un modo más personal y subjetivo. Para la elaboración del videopoema debían seleccionar el poema que más les haya gustado, el que les haya parecido más significativo, el que les haya despertado connotaciones, vínculos intertextuales con otros lenguajes. Podía ser cualquiera de los que hubieran leído a lo largo de las clases anteriores, de aquella primera mesa de libros, la exploración a través del taller de escritura, e inclusive algunos de los que quizás habían producido ellos mismos en ese taller. La planificación de los videopoemas fue realizada en gran parte en clase, de modo de poder acompañar y orientar ese proceso, y para la grabación de los videopoemas les di algunas pautas comunes, como la duración o la información que debía contener al principio y al final, pero tenían libertad para utilizar las aplicaciones o programas que prefirieran. Finalmente, para cerrar la secuencia, los videopoemas se compartieron en el aula y también se publicaron en el mismo Padlet que contenía sus producciones anteriores. Pero por otro lado, a la vez, en los distintos cursos y años en que realizamos este trabajo, se generaron también distintas instancias de socialización. Por ejemplo, en una oportunidad se proyectaron en el marco de la Maratón Nacional de Lectura, en otras se seleccionaron aquellos videopoemas que habían tomado poemas de autores argentinos y se compilaron y proyectaron en el acto del Día de la Independencia. En fin, según el contexto y las circunstancias de cada curso y de cada momento, han traspasado los límites del aula de diferentes maneras. Bueno, para despedirme y cerrar esta presentación, querían compartir con ustedes una cita de María Cristina Ramos, que está en la siguiente plaquita, que nos invita a pensar acerca de por qué leer poesía en la escuela. Dice María Cristina Ramos: cuando el lenguaje se hace poesía, adquiere perfiles inusitados, luminosos. Se tejen materialidades que nos envuelven en sugerencias, que nos acompañan a recuperar la percepción final de lo que acontece en el entorno y en nuestro interior. Leemos poesía en la escuela para dar una vuelta más en la búsqueda de la intensidad expresiva con un lenguaje que se supera a sí mismo y crece como espacio de múltiples sentidos. Leemos poesía porque necesitamos trascender lo aparente, explorar lo que hay más allá de lo clasificable. Leemos poesía porque su complejidad desafía la práctica lectora y nos compensa con un pequeño universo de palabra alumbrada. Bueno, muchas gracias. A continuación, Gracias, Cari, perdón, no me podía, no podía hablar. Gracias, Cari, por las palabras, anotamos algunas cuestiones, continuamos ahora con esto del panel. Buenísimo, Marian.
Entonces voy a presentar esta vez yo a mis compañeras. Mariana Basso Canales es profesora y licenciada en Letras, forma parte del grupo de investigación en Educación y Lenguaje. Griel es becaria de investigación categoría B, adscrita becaria en docencia en la Cátedra de Didáctica Especial y práctica docente del profesorado en Letras de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y es docente también en el Instituto Superior de Formación Docente número 84. Juana Echart es profesora en Letras, integra también el grupo de investigación Griel, es docente en escuelas de nivel secundario y en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 81. Su trabajo se titula Hacer un drama de la literatura, una invitación, a jugar con el cuerpo y la voz. Las escuchamos, chicas. Gracias, Cari. La presente secuencia se origina a partir de experiencias que realizamos ambas en secundaria, en las que proponíamos una actividad con las cartas Tincuy, que estamos viendo ahí en pantalla, en vínculo con el género de terror en este caso, y de allí que para esta presentación, en este panel que se refiere justamente a prácticas de secundaria y de nivel superior, si bien nos vamos a detener en una actividad que llevamos adelante en el primer año de profesorado de educación física, se trata de una experiencia que puede replicarse en más de un nivel. Ambas trabajamos en secundaria e institutos, en mi caso, como dijimos, en el 81 de Miramar y Mariana en el 84 de Mar del Plata. Por lo que al coincidir en una materia del profesorado de educación física, al inicio de año intercambiamos ideas y experiencias que teníamos en muchos casos de secundaria. Así, por ejemplo, yo trabajé con diferentes leyendas urbanas para la creación de un podcast escolar creado a partir de diferentes grupos. Cada episodio contenía una presentación y los relatos contaban con efectos sonoros. En varias oportunidades, ambas habíamos utilizado las cartas Tincuy para generar situaciones de narración oral. En algunos casos, por ejemplo, yo había utilizado antes justamente Contame de Tincuy en el aula para hacer relatos espontáneos, porque justamente estas cartas, algunas traen para marcar qué género utilizar, algunas otras para indicar acciones. Entonces, en cada curso iba sacando cada uno de los estudiantes una carta y junto al personaje objeto debe ir agregando algo a la historia a medida que le tocaba esa carta, ¿no? De esta manera uno podía armar una situación en todo el curso, donde cada uno iba anexando un pedacito de esa historia. En otros casos, lo que hacía también en secundaria era dividir el curso en dos y que algunos crearan relatos, dos cuentos a la par, y otro grupo hacía de comentarista, ¿no? De las historias justamente que consideraban más logradas, si eran acordes o no al género que estábamos viendo, en muchos casos de género de terror o de fantástico. En otros directamente también lo usamos específicamente con el género, pero es una actividad, como decíamos antes, que la habíamos pensado anteriormente en secundaria de esta manera, pero bueno, como va a comentar ahora Juani a principio de año. Sí, nos pusimos de acuerdo para pensar propuestas de esta materia en los institutos y nos dimos cuenta de que estas actividades nos eran muy útiles porque notamos que en secundaria lográbamos un nivel mucho mayor de participación de lo normal. Incluso sin las cartas, en el género de terror, por ejemplo, después de leer algún cuento clásico, les hemos propuesto que pensaran nuevas versiones y algunos dramatizaban, pero los que no se animaban solamente ponían las voces y algunos preferían comentar y repensar lo expuesto a partir de los conceptos literarios vistos. Específicamente, la propuesta se enmarca en este caso dentro de la materia Taller de Lectura, Escritura y Oralidad del primer año del profesorado de Educación Física. La idea surgió como parte de un primer acercamiento a la narración oral. Una de las dificultades que se plantea desde diferentes materias de primer año es que muchas veces a los docentes en formación les cuesta hablar en voz alta o dirigirse de forma pertinente a todo el grupo. Por eso pensamos una primera unidad que se titula Literatura y Deportes, en la que incluimos la puesta en escena de cuentos de terror. Lo anterior surge de pensar que como docentes de educación física van a concurrir a diferentes campamentos donde se pueden generar situaciones de narración oral al estar sentados alrededor de un fogón. Por lo tanto, se les propone formar grupos entre 5 y 6 estudiantes para crear una historia similar a una leyenda urbana. Para ello, dentro de una primera unidad que denominamos, como habíamos dicho anteriormente, literatura y deportes, dedicamos una clase a la narración oral y pensamos iniciarla comentando qué recordaban sobre este tipo de narraciones, si era algo que formó parte de su infancia, si es algo que creen que todavía circula.
También, a partir de esto, les comentamos un cuento tradicional, esto se lo escuchamos a Darío Zeta también, lo compartimos aquí, que dice así, es un cuento tradicional de la tradición judía. Antiguamente, el maestro tenía un problema. Iba al bosque, prendía el fuego, daba unas plegarias y resolvía el problema. Una generación después, su discípulo fue al bosque, recitó las plegarias, pero no sabía cómo prender el fuego. Sin embargo, el problema se resolvió. El discípulo del maestro tuvo también problemas, pero no sabía prender el fuego ni las plegarias. Sin embargo, fue al bosque y resolvió el problema. Cuando el discípulo del maestro se encontró con los mismos problemas desde siempre, se dio cuenta de que no sabía las plegarias, no sabía prender el fuego, pero de todo eso sabía contar la historia y el problema también se resolvió. Nos destruyeron los bosques, nos quedamos sin plegarias, nos pueden apagar el fuego, pero por suerte se siguen contando historias y en eso indudablemente hay poder. Este relato habilitó en el aula la discusión sobre el poder de la palabra, la construcción de la realidad gracias al lenguaje. A partir de lo anterior hablamos de diferentes tipos de narraciones que se suelen contar de forma oral, las leyendas, los mitos, las leyendas urbanas, por ejemplo. En estos relatos aparece lo sobrenatural y muchas veces se vincula con alguna explicación de un objeto, tradición o elemento que se intenta explicar de forma sobrenatural. Algunas leyendas o personajes sobrenaturales son típicos de nuestro país. En ese sentido, comentamos algunos nombres de seres de leyendas populares, como el Pombero, el Gauchito Gil, la difunta Correa, entre otros. Y como recordamos que es un primer año, por lo tanto, esta actividad significa también recuperar muchos saberes previos que tienen los estudiantes de su paso por la secundaria, pero también de su conocimiento del mundo. De allí que en esos intercambios surgen otros personajes e historias con las que se pueden conectar. A continuación de esta actividad les compartimos un cuento de María Teresa Andrueto que se llama El guante de encaje, que justamente retoma varios aspectos de los relatos populares. En esta oportunidad elegimos narrar nosotras el relato, sin leerlo, sino a modo de narración oral. Esto exige obviamente la práctica y el ensayo previo, también tomarse cierta libertad de narrar sin atarse a cada palabra. En otros momentos de la unidad compartimos con los estudiantes videos de terror de la ISECA que podrían reemplazar lo anterior y que nos sirvió de conexión con otros contenidos de la materia. La propuesta continuó después de eso con la presentación de las cartas Tingui de terror. Se les solicitó que por grupos de máximo 6 integrantes construyeran narraciones de terror a modo de leyenda urbana, como si estuviéramos en un campamento. Para ello, cada grupo recibió un personaje, 2 objetos, y los sonidos se les indicó que fueran digitales, es decir, con ayuda del celular. Todos los relatos debían adecuarse al género solicitado y debían preparar esa historia para ser narrada en la próxima clase a sus compañeros, con la condición de que todos los integrantes debían participar narrando alguna parte y los sonidos debían ser los indicados. El día de la exposición les propusimos que se sentaran en ronda y surgieron cuestiones muy interesantes. Por un lado, el desafío de adecuarse a lo solicitado, porque en un primer momento se les ocurrieron varias ideas que debieron ajustar para incluir a los personajes u objetos que les tocó en las cartas. Aparecen en esto muchos consumos culturales típicos. En su mayoría son jóvenes que asisten al primer año del profesorado y se podía advertir la relación con películas u historias conocidas actuales. En las formas de poner en juego la voz, les pedimos que miren a todo el curso como si estuvieran en un campamento, entonces no debían leer, sino narrar, imaginar que estaban a cargo de un curso pensando que son futuros docentes. Como sostiene Chambers, abro cita, las dos actividades no son lo mismo. Contar una historia es una actividad centrada en el intérprete y la audiencia. La lectura en voz alta es una actividad centrada en el texto. El giro de una a otra es importante y cambia la naturaleza de la experiencia de quien escucha. Cierro cita. En mi caso, pude dialogar en jornadas con profesores del área de lúdicas y al comentarles que estábamos trabajando narraciones en el contexto de campamento, nos indicaron la importancia de esas prácticas en los docentes en formación de educación física, ya que es importante que incluyan relatos que tengan en cuenta además el ambiente en el que desarrollan sus prácticas. Es decir, si uno va a un campamento, relatar falsas historias de terror, pero que pongan en juego el espacio, ¿no? Si hay una laguna, una montaña.
En un niño con ese lugar, también pueden ser historias reales que previamente deben haber estudiado y que retomen algo del lugar a donde van. Esto lo comentamos en los cursos y generó que muchos estudiantes desarrollaran historias que se daban en el marco de los espacios, por ejemplo, del instituto o que jugaban con lugares o zonas conocidas de Mar del Plata. En la narración oral pusieron en juego diversas estrategias, algunos aprovecharon los recursos digitales para agregar música de suspenso en determinadas partes, sonidos de gritos o puertas que se cierran, que habían descargado para la ocasión. En otros casos pidieron que cerráramos los ojos y agregaban en ese caso suspenso, sobresalto. En otros pidieron colaboración y, por ejemplo, para dar un sonido como de carrera, hicieron que golpeáramos con los dedos los bancos. Eso generó también un sonido ambiente muy particular. En mi caso, la clase se desarrolló en el aula magna del instituto que cuenta con un gran escenario como se puede ver en las fotos. Esto permitió que los docentes en formación dispongan de un lugar que privilegia el desarrollo del cuerpo. Si bien muchos grupos eligieron contar la leyenda sentados en ronda, muchos otros jugaron con la disposición espacial y dispusieron de su cuerpo de una manera más teatral. Los efectos sonoros, como en el caso de Mariana, fueron los protagonistas. El trabajo en grupo se evidenció en cada detalle de la propuesta para llevar a cabo esta narración oral. En todo el desarrollo existió este componente lúdico que permitió salirse de lo correcto e incorrecto y pensar a modo de comentario, lo que podríamos llamar a partir de Frugoni el comentario de textos, ¿no? Un género de intervención que está vinculado con los talleres de escritura, que es una forma justamente que se aparta de lo mecánico, de decir si algo está bien o mal, sino que habla de ese trabajo del escritor muy centrado en la consigna propuesta, ¿no? Porque también es cierto que no debemos corregir aquello que no se pidió o que ni siquiera se enseñó. De allí que la relación consigna-comentario en estas cuestiones es fundamental. En este caso, la consigna especificaba determinadas pautas. Todos debían narrar, no leer, debían participar todos los integrantes, respetar los objetos, los personajes y el género, e incluir efectos especiales. En este sentido, algo común que nos ocurrió es que cuando las cosas no salían, porque se tardó un efecto especial o porque alguien alteró la historia, en lugar de la crítica, aparecía mucho la risa, el compartir, el disfrutar el momento, generando un clima de compañerismo. Antes de entrar en el pasillo, escuchábamos estudiantes que estaban repasando qué decir, quién hacía qué, se habían bajado el sonido. Cuando uno logra conectar, corriendo un poco el eje de meramente buscar acreditar algo, empieza a surgir esta cuestión muy propia del arte, sobre todo de la narración oral, en la que debemos generar cierto clima, ¿no? Lo cual sabemos que es un desafío en las aulas. Por lo tanto, afirmamos que sostener clases en las que se trabaja la narración oral no es una actividad menor, ni tampoco limitada al nivel inicial, porque exige desde una serie de estrategias de organización del discurso previas hasta un clima de respeto por la palabra del otro. Joan, en tomar la palabra, refiere justamente a la narración oral, la cual se acentúa en los primeros años de escuela porque todavía no leen solos. Entonces, abro cita, esto pareciera colocar a la narración oral en un lugar signado desde un déficit. La oralidad aparece porque aún falta la escritura. Cierro cita. O también la mirada utilitaria de leer para que luego deseen tener el libro en una suerte de puente entre la oralidad y la escritura. Entonces, propone una mirada más abarcadora. No se trata solamente del contenido, de lo que nos cuentan, sino en el acto mismo de que nos cuenten, la manipulación del lenguaje y de los significados culturales. Abro cita. Pensar lo estético en las narraciones orales espontáneas desde la perspectiva de lo emocional, sensitivo y afectivo como forma de conocimiento. Cierro cita. Todos recordamos escenas de lecturas en las que alguien nos leyó, nos cantó o nos contó. Como sostiene Chambers, todos nos iniciamos en la literatura impresa a través de relatos que nos leen en voz alta. Esto último nos resultó un desafío en nuestras experiencias, tanto de nivel secundario como en superior, que muchas veces desde la atención puesta en el celular o el hablar por encima de la voz del compañero, exigieron intervenciones para ponernos de acuerdo de la importancia de la palabra, pero también del silencio. Esto exige una serie de pactos que sabemos que no siempre son fáciles de lograr en los cursos, por la cantidad de estudiantes, por las dimensiones del aula, o simplemente porque no transitaron tal vez situaciones anteriores en las que estos pactos se podían establecer y cumplir. Juan Martín Tapia, en su artículo Palabra y Sonido, en busca de una poética en la narración oral,
Sostiene que cuando alguien cuenta un cuento se está tomando un tiempo para hacerlo y está reclamando tiempo del público. Se comparte una diacronía y se arma lo que Walter Benjamin llamó la comunidad de los que tienen el oído atento. Un buen narrador valora ese tiempo y lo devuelve en forma de silencios. En ese artículo, Tapia hace referencia a la poética de la narración oral. Aborda las posibilidades expresivas de una instancia preverbal en el arte del narrador. El plano sonoro constituido por el despliegue musical de la voz, entendiendo que se trata de una dimensión usualmente subvalorada. Considera que el concepto es solo un momento de la significación y lo que dice un poema no se agota en el sentido de las palabras que lo componen. Siempre hay algo más, un enigma abierto que nos conduce al punto de partida sensible y sonoro. Algo similar considera que ocurre entre lo sonoro y lo verbal en el narrador. Ambos son momentos de un mismo proceso y ninguno existe de manera pura porque el cuento oral es el resultado de la mediación entre uno y otro. Según Tapia, abro cita, sin embargo, es habitual que en los distintos espacios sociales en los que se desenvuelve la narración oral se priorice lo verbal por sobre lo sonoro, el qué por sobre el cómo. Pensemos en la escuela, por ejemplo, que suele estar a la vanguardia de esta demanda. Si una maestra se propone contar un cuento en un acto, es muy posible que alguien del equipo de conducción le pregunte qué va a narrar y muy poco probable que alguien le consulte cómo lo va a narrar. Si se pide un cuento para el acto del Día del Maestro, se espera un cuento que hable sobre un maestro y no un cuento narrado con maestría. Una familia puede quejarse si un cuento presenta al diablo de una manera festiva y condescendiente, pero nadie va a objetar si ese cuento se contó con apuro y de manera opaca. Lo anterior también lo podemos relacionar con esto que dice Negrín, que es, al leer solamente con los ojos, fuimos olvidando que las palabras suenan y que el sonido es una parte fundamental del significado de las palabras. Por último, queríamos comentar que este tipo de trabajo nos permite ir más allá de los límites del aula, ya que se presenta como una propuesta que puede reproducirse en otros ámbitos. A los docentes en formación les gustó tanto esta actividad que ellos mismos propusieron llevarla a cabo en el encuentro con los libros, que es una especie de encuentro con la literatura que se lleva a cabo en el Instituto de Miramar. Se trata de una semana en que las escuelas y jardines de la ciudad y de la zona visitan la institución para realizar diferentes experiencias en relación a la literatura. El hecho de que el profesorado de educación física participe en este encuentro es algo que nos llena de alegría, ya que se trata de un trabajo transversal. Para cerrar, nos gustaría centrarnos en la importancia de la narración oral en la tarea docente. Captar la atención, hilvanar historias, ponerle énfasis a la palabra, es una práctica que debe llevarse a cabo día a día. Volver a brindarle a la palabra su peso es un hecho que debemos trabajar y difundir, ya que como sostiene Liliana Bodoc, hay que entender la palabra como lo han entendido siempre nuestros pueblos originarios y muchos otros pueblos, y muchas otras culturas ancestrales. La palabra nunca como una cosa inocente, nunca como una cosa neutra, nunca como una cosa que se pronuncia y no transforma nada. Y con las mismas palabras que Godot cerraba su presentación, y creo que si alguna vez nos toca quedarnos sin palabras, es bueno que sea porque estamos maravillados y no porque estamos vacíos. Muchas gracias. Bueno, Mariana, Juana, muchas gracias por la presentación de su trabajo. Me encantó cuánto hay para seguir pensando acerca de poner el cuerpo en la escuela, poner la voz. Bueno, muy interesantes también las citas que han traído a colación porque nos invitan a pensar, digamos, en todo lo que hemos charlado a lo largo de este encuentro a partir de las secuencias que compartimos, ¿no? Les quería preguntar algo que estoy anotando a partir de lo que dijeron, cómo pensar consignas, ¿sí? Que como dijimos se acercan a los talleres de escritura y a las consignas de invención para trabajar la oralidad. Sí, en ese aspecto lo importante, retomando cuestiones que justamente decíamos de los talleres de escritura o de las consignas de invención más vinculadas al comentario, es importante siempre tener una consigna que tenga las pautas claras, ¿no? Que esto se pueda trabajar antes con los grupos,
¿qué es lo que se va a solicitar en la consigna? ¿Qué pactos necesitamos anteriormente? Por ejemplo, en las narraciones que trabajamos para el profesorado de educación física, habíamos marcado una serie de pautas anteriores, ¿no? Como que todos narraran, todos los integrantes de cada grupo, que desarrollaran cierto contacto visual, ¿no? Hacia todo el grupo en el salón, un uso de la voz que sea acorde con el espacio, ¿no? En un tono que puedan entender los demás. Respetar en las cartas que le tocaron qué objetos, qué personajes, que los sonidos se incluyeran, que fueran ordenados cuando incluyeran estos sonidos, demostrando que hay una organización previa en esa narración. Y todo eso lo pusimos como parte también de una rúbrica, porque formó parte de un trabajo dentro de la unidad, rúbrica que se compartió previamente con los estudiantes, a fin de saber qué se evaluaría en la propuesta. Porque muchas veces uno cae en la tentación de corregir algunos aspectos que o no pedimos o que no explicamos anteriormente. No sé, Juani, si querías agregar algo. Sí, que dentro de estos pactos fue central también dialogar sobre la importancia de respetar la voz del compañero, porque aún a veces en nivel superior, como es primer año, notamos algo de dispersión y no siempre se concentran en lo que dice el otro o no escuchan más que el propio grupo, que es algo que también nos suele pasar en el aula de secundaria. Por eso la escucha era parte de la evaluación y fue algo que tuvimos muy en cuenta para que la actividad se pudiera llevar adelante de esa forma. Por eso insistimos en que no es menor dar clases sobre narración oral e insistir en la escucha atenta, porque si bien son cuestiones que parecen menores, resultan fundamentales para que la propuesta y las clases en general se desarrollen de una manera más participativa. Y para ir cerrando, Cari, te hacemos una última pregunta a vos, si te parece, por una cuestión de tiempo estamos acortando el intercambio, pero tu secuencia se encontraba muy atravesada por lo digital, ¿no? Entonces pensábamos cómo fuiste manejando la integración de la tecnología en las distintas ocasiones que realizaste la propuesta. Y la integración de la tecnología fue un desafío, porque por un lado en realidad también era un punto que podía generar interés en las chicas y los chicos porque utilizan mucho la tecnología, el audiovisual está muy presente en su vida, pero a la vez es un desafío, ¿no? Porque una cosa es consumirlo y otra es poder producir, ¿sí? Un objeto artístico. Y bueno, a lo largo de los años también la tecnología fue avanzando, entonces utilizamos sus celulares, utilizamos distintas aplicaciones y programas según como ellos se sintieran cómodos. A lo largo de los años también ellos cada vez producían más videos en sus redes personales, por ejemplo, entonces estaban mucho más experimentados que quizás en las primeras ocasiones en que los llevé adelante. Y si bien el videopoema obviamente requiere del uso de la tecnología, siempre priorizamos la puesta en voz, la selección del texto, esa interpretación, esa lectura personal que se hace, ¿no? Que la tecnología potencie el trabajo con las prácticas de lenguaje, con la lectura, y no que sea el foco del trabajo. Por lo tanto, no íbamos al detalle en lo técnico, sino que priorizábamos otras cuestiones. Bueno. Bueno, gracias chicas por participar de este panel y a todos quienes nos están viendo y escuchando. Queríamos recordarles que el día sábado 24 de agosto a las 10 de la mañana por el canal de YouTube de Griel se va a llevar adelante el panel 4 titulado Enseñar las prácticas de lectura en el nivel superior, con las presentaciones de Marianela Valdivia, Cintia Di Milta, Carola Armida y Mila Cañón, y ese encuentro, si ustedes lo presencian, va a contar con certificación y va a ser el cierre de este hermoso programa que se ha realizado durante estas semanas. Así que bueno, esperamos vernos allí, encontrarnos, y muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos. Muchas gracias.